¿No le preocupa matar a esa gente? Si me preocupara no sería muy bueno en mi trabajo. Ya no me queda coraza. Me la has arrancado. Lo que pueda quedar de mí, o lo que pueda ser yo. El mundo lo conoce como Bond, James Bond, pero para nosotros es el espía definitivo, y en esta ocasión no solo deberá enfrentarse a villanos internacionales. Los pecados del pasado y la traición del corazón son armas más letales que las balas. Quédate para atestiguar cómo el destino del mundo se decide en una partida de póker, donde nuestro héroe tiene todas las de perder. Disparos, misiles y una actitud seductora e irresistible para las mujeres es lo que se necesita para salvar el día. Pero antes de comenzar, extendemos un agradecimiento especial a los miembros del Club Élite en Minutos por su apoyo. Si quieres ser parte de la familia y disfrutar de contenido especial, no dudes en darle clic al botón unirse aquí abajo. La historia comienza en una atmósfera de cine negro, con una secuencia en blanco y negro que nos presenta un imponente edificio en la ciudad de Praga, República Checa. Unos segundos después aparece en escena un hombre visiblemente nervioso que camina con premura hasta entrar en su oficina privada. Sin embargo, una vez dentro se encuentra con la inesperada presencia del agente 007, James Bond. Con su frialdad característica le aclara que no le concierne cómo obtenga su dinero, pero que vender secretos de la nación es un asunto imperdonable que no piensa ignorar. El sujeto, identificado como Brian, intenta entablar una conversación tensa con el único propósito de distraer a la gente. Su intención es ganar tiempo para alcanzar el arma que oculta en su gaveta y asesinar a Bond. No obstante, en el último instante, descubre con horror que el agente ya había extraído todas las balas del cargador. Mientras Brian comienza a confesar sus crímenes, se intercalan imágenes del agente eliminando a su contacto tras descubrir la traición. Tras una pelea brutal en un baño público, Bond sale victorioso mientras el traidor muere ahogado en un lavamanos. Finalmente, James termina con la vida de Brian de un disparo certero antes de retirarse del lugar. Simultáneamente, la acción se traslada a un pueblo oculto en la selva de Uganda, donde un líder revolucionario negocia con un hombre de traje antes de que aparezca Le Chiffre, el banquero de los terroristas. Tras una breve pero determinante conversación, Le Chiffre abandona la aldea custodiado por 3 camionetas repletas de dinero en efectivo, asegurándole al líder terrorista que podrá disponer de cada centavo en cualquier rincón del mundo. Unos días más tarde, la acción se traslada a Madagascar, donde la narrativa comienza con una impactante y simbólica batalla entre una mangosta y una cobra real. Sin embargo, pronto descubrimos que James Bond se encuentra allí en una misión encubierta, vigilando de cerca a un individuo con reputación de experto fabricante de explosivos. El agente 007 cuenta con el apoyo de un novato llamado Carter, quien, presa de los nervios, comete el error de tocarse el auricular mientras habla, delatando su identidad y provocando la huida inmediata del sospechoso. Ante el fracaso del anonimato, Bond se ve obligado a entrar en acción, iniciando una persecución frenética a través de una zona de construcción. En cuestión de segundos se desata un tiroteo. El criminal escala una estructura inconclusa, disparando a cualquiera que intente interceptarlo y provocando una explosión masiva para cubrir su escape. James lo persigue hasta la cima de una grúa, arriesgando su vida en las alturas, pero el sujeto demuestra una agilidad asombrosa. Con movimientos expertos de parkour, realiza un salto imposible que Bond no logra replicar, sufriendo una caída aparatosa. Pese al daño físico, el agente desciende por las escaleras y continúa la caza dentro del edificio, atravesando muros a medio terminar para atrapar al criminal. Con saltos elaborados y una agilidad asombrosa, el sospechoso logra escapar de la zona de construcción, sacándole varios segundos de ventaja a James. En su huida, alcanza la embajada de su nación y solicita asilo inmediato, acusando formalmente a Bond de ser un espía norteamericano para forzar la protección diplomática. Sin embargo, James irrumpe con determinación en la oficina principal, golpea al encargado y captura al criminal por la fuerza. No obstante, la alarma de seguridad comienza a sonar y en cuestión de instantes, una docena de guardias fuertemente armados acuden al lugar para detenerlo. Segundos después, una lluvia de balas inunda la oficina. Durante el enfrentamiento, el sujeto al que James arrastra recibe un impacto de bala en la pierna. El caos absoluto se apodera de la sede diplomática y antes de que el agente 007 pueda trazar un nuevo plan, termina completamente rodeado por los militares. Ante la inminencia de una ejecución, James opta por rendirse y libera al criminal. Pero justo cuando los soldados creen haber vencido, Bond extrae un arma oculta en su cintura y le asesta un disparo certero en el pecho al sospechoso. Acto seguido, dispara contra unos tanques de gas al fondo de la sala, provocando una explosión masiva que sirve como la distracción perfecta para escapar. Una vez a salvo, en un refugio lejano revisa la mochila sustraída, encontrando una bomba casera, un celular con contactos clave y un mensaje con la palabra elipsis.
A bordo de su lujoso yate, Le Chiffre observa con atención las noticias sobre un agente británico que ha asesinado a un terrorista dentro de una embajada. Ante la gravedad de la situación, ordena de inmediato a sus hombres que desalojen a los invitados y preparen la marcha. Restan menos de 36 horas para que el plazo de elipsis expire. Mientras tanto, James Bond inserta el chip del teléfono recuperado en un sistema informático avanzado, logrando rastrear el origen del mensaje. Sin perder tiempo, se encamina hacia las Bahamas con el objetivo de localizar un exclusivo club llamado Océano. Antes de partir, Bond se presenta ante su jefa, la agente M, quien manifiesta un profundo malestar por el escándalo diplomático en la embajada. Su indignación no radica en la eliminación del fabricante de bombas, sino en el hecho de que James permitiera que las cámaras de seguridad registraran cada uno de sus movimientos. A la mañana siguiente, Bond aterriza en las Bahamas, alquila un vehículo y comienza su investigación sobre el Club Océano. Al llegar, descubre que se trata de un imponente country club, un recinto vasto dotado de instalaciones de lujo y vigilado por docenas de cámaras. En un giro inesperado, unos huéspedes lo confunden con el aparcacoches y le entregan las llaves de su vehículo. Bond aprovecha la confusión para ingresar al estacionamiento y estudiar estratégicamente posibles rutas de escape. Lo primero que hace James es provocar un choque múltiple en el estacionamiento. Este incidente atraerá la atención durante los próximos minutos y le permitirá revisar la zona meticulosamente, tal como lo había planeado. Unos segundos más tarde ya se encontraba dentro de la sala de vigilancia del club. Su propósito allí es revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad en la hora y el minuto exactos en los que se envió el mensaje con el código elipsis. Como era de esperarse, en las imágenes aparece un sujeto enviando un mensaje justo en ese instante preciso. Bond utiliza el modelo del automóvil del sospechoso como pretexto para hablar con la recepcionista. Finge haber rayado el vehículo por accidente y así consigue el nombre del individuo y el número de la villa donde se hospeda. El sujeto se llama Alex Dimitrios y entre sus socios conocidos figura Le Chiffre, a quien la inteligencia ya mantenía bajo vigilancia desde hace tiempo. Sin perder un solo segundo, esa misma noche James se encuentra sentado a la mesa, participando en una partida de póker frente al criminal. Sin embargo, antes de que se repartan las primeras cartas, algo más cautiva la atención de Bond. Se trata de la esposa de Dimitrios, una mujer verdaderamente espectacular que acapara todas las miradas del lugar. No obstante, Dimitrios no se muestra nada amable con ella y le ordena que espere en la barra mientras él juega, ya que en esa partida está apostando todas sus fichas, incluyendo su propio automóvil. Como era de esperarse, Bond lo derrota en la mesa y Dimitrios pierde su vehículo, retirándose visiblemente molesto del lugar. Su esposa, que lo esperaba afuera, se encuentra con James mientras este admira su nuevo auto. Tras unos segundos de conversación, ella acepta acompañarlo a su villa para compartir un trago que termina convirtiéndose en algo más íntimo. Simultáneamente vemos a Dimitrios en el muelle abordando el yate de Le Chiffre. Tras disculparse por el fiasco ocurrido en Uganda, Le Chiffre le asegura que se encargará de arreglar la situación, informándole que viajará a Miami esa misma noche y que lo contactará pronto. James lo sigue de cerca y observa cómo Dimitrios coloca unas fichas de póker sobre una mesa decorativa en el centro del hotel. Sin embargo, antes de que pueda aproximarse, Dimitrios lo sorprende por la espalda, presionando un cuchillo contra sus costillas. Con un movimiento veloz, James repele el ataque y ambos se enfrascan en una lucha de fuerza frente a todos, pero sin alertar a los presentes. Finalmente, el cuchillo se clava en el cuerpo de Dimitrios. James lo deja sentado en una silla, aparentando que está ebrio, le roba su teléfono y se retira. Sin embargo, durante los escasos segundos en que se distrajo, alguien retiró la ficha que Dimitrios había dejado sobre la mesa. Dicha ficha era el comprobante para reclamar el equipaje, por lo que alguien más se ha llevado la maleta. Unos instantes después, James sale a toda velocidad, pero la multitud es abrumadora. En lugar de inspeccionar a cada persona una por una, decide usar el teléfono de Dimitrios para marcar el último número del registro. Casi de inmediato, una de las personas entre la muchedumbre contesta la llamada, revelando su posición. Habiendo recuperado el rastro, James sigue al sospechoso hasta el aeropuerto, donde lo observa pasar el control de seguridad con la maleta, aunque vuelve a perderlo de vista entre las tiendas para turistas. Poco después, descubrimos el contenido del equipaje, un informe técnico y una credencial oficial del aeropuerto, elementos que el sujeto utiliza para acceder a una zona restringida donde Bond no puede seguirlo libremente. No obstante, al notar que el panel de seguridad requiere un código alfanumérico, James prueba con la palabra elipsis y la puerta se desbloquea. Mientras tanto, en las oficinas centrales, M descubre que ese mismo día se celebra la inauguración del avión más grande del mundo en ese aeropuerto. Surge entonces la firme sospecha de que alguien planea colocar una bomba en la aeronave.
De regreso con el sospechoso, este activa los aspersores de emergencia, desatando el pánico en los pasillos de seguridad mientras la multitud, convencida de que hay un incendio, corre desesperada. Aprovechando el caos, el sujeto roba una patrulla y conduce a toda velocidad por la pista, dirigiéndose directamente hacia el enorme avión que está a punto de despegar en su vuelo inaugural. Tras alejarse de la zona del alboroto, el terrorista asesina a un empleado que abastecía de combustible a un jet privado. Ahora cuenta con una enorme cantidad de líquido inflamable para potenciar su bomba, mientras Bond aún no logra alcanzarlo. Con un salto de fe, el agente 007 consigue aferrarse al camión que circula a toda velocidad. Sin embargo, el conductor nota su presencia y comienza a zigzaguear bruscamente para intentar derribarlo. Este movimiento le hace perder de vista el camino por unos instantes, provocando que embista un carrito de equipaje y genere un desastre en la pista. James aprovecha ese preciso momento para irrumpir en la cabina y entablar una pelea cuerpo a cuerpo con el criminal. A su lado, las patrullas disparan a los neumáticos y logran desviar el camión, pero este se encamina hacia una pista donde un avión está aterrizando. El encuentro es tan cercano que el flujo de las turbinas voltea a las patrullas, elevándolas docenas de metros por el aire. Para mala fortuna de Bond, el terrorista, inmerso en una misión suicida, posee una fuerza y una capacidad de combate muy superiores a las de un hombre común. El sujeto logra arrojarlo fuera del camión. Sin embargo, en ese instante crítico, James se aferra a la puerta y alcanza a divisar el dispositivo explosivo adherido bajo el chasis. Con un movimiento rápido lo arranca y regresa a la pelea, pero descubre que el sospechoso ha desaparecido. El hombre se había lanzado del vehículo en marcha justo antes de que este colisionara contra el enorme avión, momento en el que Bond logra detener el camión a escasos metros del impacto. Convencido de su victoria, el terrorista intenta activar el detonador a distancia, pero termina inmolándose accidentalmente al no percatarse de que el artefacto ya no estaba en el vehículo. El éxito del vuelo inaugural del avión más grande del mundo le ha costado a Le Chiffre algo más de 100 millones de dólares. El banquero había apostado el capital de sus clientes en inversiones que dependían del sabotaje, por lo que la hazaña de Bond lo deja en un grave predicamento financiero. A la mañana siguiente, James es liberado y regresa de inmediato a las Bahamas, donde las autoridades han hallado el cuerpo sin vida de la esposa de Dimitrios en una hamaca a plena luz del día. La agente M le revela que la mujer fue sometida a una tortura horrible antes de morir. Aunque Bond ha eliminado a muchos hombres en su carrera, el destino de esta mujer parece afectarle profundamente. Unos minutos después, M le agradece por su desempeño en el aeropuerto, pero le advierte que ya no puede seguir operando como un simple pistolero en las sombras. Por ello, solicita a un equipo médico que le inyecte un rastreador intracutáneo para mantenerlo localizado en todo momento. Acto seguido, le revela que tras analizar los movimientos financieros, descubrieron que alguien perdió más de 100 millones de dólares cuando el avión Skyfleet completó con éxito su recorrido inaugural. Ella supone que se trata de Le Chiffre, por lo que decidieron vigilarlo durante las últimas horas. Así descubrieron que se encuentra en Montenegro, donde ha organizado un exclusivo torneo de póker con 10 participantes y una entrada de 10 millones cada uno. Esta representa la oportunidad ideal para que Bond recupere el dinero de los terroristas a quienes Le Chiffre representa y a quienes seguramente aún no ha informado de las millonarias pérdidas. El plan consiste en lograr que Le Chiffre pierda el torneo. Ante la desesperación, es probable que decida negociar y entregarse. Las autoridades le ofrecerán santuario a cambio de toda la información confidencial que posee. Por el momento, la prioridad es que Bond asegure una plaza en una de las mesas. Esa misma noche, James viaja en un tren hacia Montenegro, donde conoce a Vesper Lynd, la mujer encargada de financiar su entrada al torneo y su acompañante oficial en la misión. Al llegar a Montenegro, reciben pasaportes con sus nuevas identidades. Oficialmente actúan como una pareja, pero Vesper será, en realidad, sus ojos fuera de la mesa de juego. Al llegar al Hotel Splendid, James utiliza su identidad falsa, pero le pide a Vesper que sea ella quien firme los documentos de registro. Bajo su lógica, cuanto menos rastro deje su propia caligrafía, mejor para la misión. En la recepción le entregan las llaves de su vehículo, el icónico Aston Martin de BS que los agentes 007 han conducido tradicionalmente. En el interior del auto haya documentos con información de suma importancia para la velada, además de una guantera equipada con todos los dispositivos tecnológicos necesarios para un agente de su calibre. Esa misma tarde se reúnen con René Matisse, su contacto local en el hotel. René les advierte que Le Chiffre tiene la situación bajo control y que incluso el jefe de la policía figura en su nómina de pagos, por lo que no deben esperar auxilio de las autoridades locales si surgen complicaciones. Sin embargo, Matisse ya ha orquestado una solución. Pasó la mañana manipulando imágenes digitales para crear pruebas falsas de sobornos aceptados por el oficial. Mientras el grupo almuerza, se observa al fondo cómo el jefe de policía es arrestado y retirado del lugar. Al caer la noche, Bond se enfunda en su smoking y se dirige al casino.
torneo, donde se disputarán $100 millones en intensas partidas de póker. El recinto está meticulosamente preparado y custodiado por diversos agentes de seguridad. Al ingresar se les explica el método de juego. Cada participante debe introducir una contraseña personal en un maletín de alta seguridad. Una vez que se determine al ganador, la persona que ingrese el código correcto recibirá la transferencia inmediata de los $100 millones a su cuenta bancaria. Tras este protocolo, el maletín es puesto bajo resguardo. Aunque en la mesa compiten otros 8 jugadores, el único interés de James es Le Chiffre. Bond se esfuerza meticulosamente en descifrar su estrategia y detectar cualquier gesto que lo delate, recordando que su misión principal no es necesariamente ganar el torneo, sino asegurar que Le Chiffre lo pierda todo. Con el paso de las horas, Bond descubre que su oponente es casi imbatible debido a su intelecto superior. Los registros lo definen como un genio matemático, aunque carece de paciencia. Mientras James emplea tácticas para prolongar el juego lo máximo posible, nota que Le Chiffre comienza a perder la compostura. Aprovechando un receso en la partida, Bond logra colocar un micrófono oculto en el inhalador de su rival, esperando captar información valiosa durante el descanso. Le Chiffre se dirige directamente a su habitación, donde su esposa lo espera en el balcón. Sin embargo, al salir a su encuentro, un grupo de hombres lo ataca por la espalda y el líder terrorista de Uganda aparece para someterlo violentamente por el cuello. A través del micrófono oculto, Bond escucha con nitidez lo que sucede en la habitación de Le Chiffre. El líder terrorista le advierte con frialdad que le encantaría cortarle las manos, pero reconoce que las necesita para seguir jugando a las cartas. Por ello, lanza una amenaza definitiva. Exige recuperar su dinero mañana a primera hora, o de lo contrario, regresará para mutilarlos a él y a su esposa. En cuanto los atacantes abandonan el cuarto, uno de los guardias advierte que Bond lleva un auricular y abre fuego contra él sin dudarlo. Por fortuna, James logra esquivar las balas y huye hacia las escaleras de incendios para ganar ventaja táctica. Allí, Bond le tiende una emboscada a uno de los guardaespaldas y lo arroja al vacío desde las alturas, pero el jefe de los sicarios contraataca blandiendo un machete. La pelea se extiende varios pisos hacia abajo en una lucha desesperada. El arma afilada pasa a solo centímetros del rostro de James, quien logra evadir los cortes con una mezcla de suerte y astucia. Finalmente, con la ayuda oportuna de Vesper, logran someter al agresor y James lo asfixia hasta que la vida se desvanece de sus ojos. Para evitar sospechas y no alertar a las autoridades, James oculta los cuerpos en un pequeño compartimiento bajo las escaleras. Acto seguido, regresa a su habitación para cambiarse de ropa, consciente de que no puede volver a la mesa de juego cubierto de sangre. Una vez que termina de arreglarse, James escucha el sonido de la ducha a lo lejos y descubre que Vesper no está sobrellevando nada bien la idea de haber participado en la muerte de una persona. Es la primera vez que atraviesa una situación así y el impacto emocional es evidente. Ante su vulnerabilidad, lo único que Bond puede hacer es sentarse junto a ella bajo el agua, permitiendo que su costoso traje se empape con tal de brindarle algo de consuelo y apoyo en ese momento crítico. A la mañana siguiente, James se encuentra con René en el balcón, quien le informa sobre el destino de los cadáveres. René explica que colocó los cuerpos en el maletero de uno de los guardaespaldas de Le Chiffre y alertó a la policía. De este modo, el criminal tendrá mucha menos resistencia cuando Bond intente capturarlo. Desde su ventana, Le Chiffre observa el despliegue policial y comprende que las autoridades van tras él. Sin embargo, no puede permitirse huir sin el dinero, por lo que se ve obligado a continuar en el torneo. Más tarde ese día, cuando el juego se reanuda, solo quedan 8 jugadores en la mesa. Unos minutos después ocurre una mano decisiva. Le Chiffre apuesta todo su capital, $14,5 millones, y Bond decide igualar la apuesta. Por desgracia, James pierde. El villano ha logrado arrastrarlo a una trampa magistral, demostrando que toda su fachada de hombre impaciente no era más que una farsa para engañar al agente 007. Tras esa fatídica mano, el juego se interrumpe durante una hora, siguiendo el protocolo habitual cada vez que uno de los participantes pierde todo su capital. Minutos después, James lidia con la amargura de la derrota en el balcón. Al encontrarse con Vesper, le solicita $5 millones adicionales para reingresar al torneo, pero ella se niega rotundamente a financiarlo. Ver a Le Chiffre regodearse de su victoria provoca que James pierda por completo la compostura. En un instante en que lo ve solo y vulnerable, toma un cuchillo del bar y lo persigue con la firme intención de asesinarlo y terminar con la misión de una vez por todas. Sin embargo, justo al llegar a las escaleras, es interceptado por Felix Leiter, otro de los jugadores, quien le revela su verdadera identidad como agente de la CIA. Felix le propone un trato: financiará su reentrada al juego con la condición de que, una vez arrestado, Le Chiffre sea la agencia estadounidense la que se lleve el crédito oficial. Menos de una hora después, Bond regresa a la mesa con $5 millones adicionales, listo para enfrentarse nuevamente a su rival, quien ahora posee la mayoría de las fichas. Al servirse la siguiente ronda de tragos, James pide su icónico martini. No obstante, tras darle unos sorbos, comienza a sentirse extraño y comprende de inmediato que han envenenado su bebida.
Sin perder un segundo, James se dirige al baño, no sin antes tomar un salero de una de las mesas. Una vez allí, mezcla la sal con un vaso de agua y bebe la solución de golpe con la intención de inducir el vómito y expulsar la sustancia tóxica. Esta maniobra de emergencia le otorga los segundos vitales necesarios para llegar hasta su automóvil, donde cuenta con un equipo médico avanzado. El dispositivo analiza su sangre en tiempo real y envía los resultados directamente a la base central, desde donde le indican los pasos precisos que debe seguir para salvar su vida. Por desgracia, Bond pierde el conocimiento justo un instante antes de activar el desfibrilador que enviaría el pulso eléctrico a su corazón. Sin embargo, Vesper aparece en el último segundo y logra accionar la carga, reanimándolo. Apenas un minuto después de haber burlado a la muerte, Bond regresa triunfal a la mesa de juego. En ese preciso momento, Félix ha perdido su última ficha y Le Chiffre muestra una evidente sorpresa al verlo de vuelta. Con solo 4 jugadores restantes, la apuesta mínima asciende a $1 millón. El juego se intensifica y queda claro que muchos no sobrevivirán más de una hora. No obstante, Le Chiffre decide arriesgarlo todo. Sube la apuesta a 5 millones, luego a 10 y finalmente a 15, conformando un bote de casi 50 millones. Su plan es eliminar a los demás competidores para quedar a solas frente a Bond, quien se ha recuperado y ahora posee una cantidad de fichas similar a la suya. Justo cuando Le Chiffre pensaba que Bond se acobardaría, este decide jugárselo todo en la mano final. El bote ha alcanzado la estratosférica cifra de $115 millones, los 100 millones de las inscripciones iniciales más los 15 millones adicionales aportados por los 3 jugadores que reingresaron al torneo. Le Chiffre revela sus cartas, mostrando la mano más alta hasta ese momento. Sin embargo, el agente 007 lo deja atónito al mostrar una escalera que le otorga la victoria absoluta. Como era de esperarse, el villano se retira furioso, consciente de que ahora sus peligrosos clientes irán tras su cabeza. En ese instante, James le indica a Félix que ha llegado el momento de capturarlo. Habiendo delegado la detención en el agente de la CIA, Bond decide que necesita comer algo. Tras haber estado al borde de la muerte hace apenas una hora, Vesper se ofrece a llevarlo a cenar a un lugar sofisticado. Durante la velada, ella le pregunta cómo es capaz de matar y no sentir remordimiento alguno. James le explica que esa frialdad es un requisito indispensable para su línea de trabajo, afirmando que no se puede tener corazón si el objetivo es salvar al mundo de hombres malvados. Unos segundos después, Vesper se despide mencionando que debe reunirse con René. No obstante, al salir del hotel, James se percata de que unos hombres la secuestran a la fuerza, por lo que sube de inmediato a su Aston Martin para iniciar la persecución. Con el acelerador a fondo, James recorre las oscuras calles a toda velocidad en una persecución desesperada. De repente divisa a Vesper tendida justo en mitad del camino y se ve obligado a realizar una maniobra extremadamente peligrosa para evitar arrollarla. No obstante, el viraje brusco provoca que el vehículo dé varias vueltas de campana en el aire, en un accidente aparatoso que fácilmente pudo haberle costado la vida. Por fortuna, su resistencia le permite sobrevivir, pero un grupo de hombres lo arrastra fuera del chasis destrozado. Resultan ser los secuaces de Le Chiffre, quienes, conscientes de que Bond porta un rastreador en el brazo, se lo extraen quirúrgicamente apenas lo tienen sometido. Le Chiffre le revela entonces una traición devastadora. René no es aliado de Bond, sino suyo, y lo ha estado vigilando desde su llegada a Montenegro. Tanto Vesper como James son forzados a subir a un vehículo y trasladados a un puerto alejado de la ciudad. Una vez a bordo de una embarcación, comienza la sesión de tortura. Los hombres lo despojan de su ropa y lo atan a una silla sin fondo para que el villano proceda con su interrogatorio. Le Chiffre utiliza una soga con un nudo pesado en el extremo para golpear brutalmente las partes íntimas de la gente. El trato es simple: sus vidas a cambio de la contraseña de la cuenta donde se transfirieron los fondos. Sin embargo, James le recuerda con ironía que si él muere, el dinero quedará bloqueado y sus clientes lo cazarán hasta despedazarlo. Bond le asegura que puede torturarlo cuanto desee, pues está dispuesto a soportarlo todo antes que entregar la clave. Una vez que James pronuncia estas palabras, Le Chiffre pierde por completo la paciencia y lo patea con furia, amenazándolo con mutilar sus partes íntimas si no revela la contraseña de inmediato. En ese instante de máxima tensión, se escuchan disparos secos fuera de la sala y unos segundos después, la puerta es derribada con fuerza, revelando a un hombre enigmático llamado el Sr. White. Al verlo, Le Chiffre palidece de terror y le promete desesperadamente que recuperará el dinero. Sin embargo, el Sr. White le responde con frialdad que el capital no es tan importante como contar con alguien en quien se pueda confiar, tras lo cual le dispara certeramente en la cabeza. Para cuando James recobra el conocimiento, se encuentra en un hospital de Montenegro, donde el personal médico logra estabilizarlo y salvarle la vida. Frente a él aparece René Matisse, quien ha acudido supuestamente para conversar. Por fortuna para James, René ignora que su traición ya ha sido descubierta. Unos segundos más tarde, agentes del MI6 irrumpen en la habitación y lo dejan inconsciente utilizando una descarga eléctrica. Más adelante, Vesper acude a visitarlo y, aunque la misión parece una victoria parcial para Bond, él no puede
puede evitar la obsesión por descubrir la identidad del señor White. En medio de un momento romántico son interrumpidos por Mendel, el responsable de custodiar el maletín. Este le solicita que introduzca el número de cuenta y la clave final. James, en un gesto revelador, ingresa la contraseña, Vesper. Al escuchar que la contraseña para los 115 millones de dólares era su propio nombre, Vesper no puede evitar romper en llanto, y ambos se funden en un beso apasionado. El resto de la tarde la pasan compartiendo momentos de intimidad en el hospital. Tras recibir el alta, salen a dar un paseo por la playa, celebrando que han logrado derrotar al villano y que ahora poseen más dinero del que podrían gastar en varias vidas. Los días siguientes se convierten en un auténtico paraíso para la pareja. Después de disfrutar de los encantos de Montenegro a su antojo, James toma una decisión trascendental y envía un correo confidencial a su jefa para informarle de su renuncia definitiva como agente especial. Parece que el amor finalmente ha calado en él y desea pasar el resto de su vida junto a Vesper. Una vez enviada la renuncia, James mira a Vesper con una sonrisa llena de esperanza. Desde ese momento solo son ellos dos, navegando en un pequeño bote por los canales de Venecia, entregados a su felicidad. Una mañana, Vesper decide acudir al banco local para retirar fondos suficientes para una travesía de un mes. Mientras tanto, se supone que James debe encargarse de conseguir las provisiones necesarias para el barco. Sin embargo, Vesper le aseguró que regresaría en media hora y ese plazo ya ha expirado. Minutos después, Bond recibe una llamada inesperada de M, quien le confiesa que su renuncia fue una sorpresa, pero que le inquieta aún más que los 10 millones utilizados para el torneo no hayan sido devueltos. Ese capital pertenece a la organización de Vesper y sus superiores exigen noticias inmediatas. De inmediato, Bond contacta a Mendel, quien le informa que los fondos están siendo retirados en ese preciso momento. Tras recibir la dirección de la sucursal, James se apresura al lugar, pero no encuentra rastro de Vesper por ninguna parte. No obstante, al recorrer el mercado, logra divisarla alejándose del centro de la ciudad mientras carga un maletín. Tras seguirla a través de callejones intrincados y pasillos estrechos, Bond es emboscado por un par de asesinos profesionales. Sin embargo, se las arregla para eliminarlos, y desde su escondite observa cómo Vesper le entrega el maletín a un sujeto que lleva un parche en el ojo. Unos segundos después, alguien descubre la posición de James y una lluvia de balas interrumpe abruptamente la reunión. El tipo del parche toma a Vesper como rehén para cubrir su huida, mientras Bond se enfrenta al tirador, quien dispara ráfagas constantes sin lograr acertar ni un solo proyectil. El agente 007 logra seguirlos hasta un edificio en remodelación, donde se enfrenta a varios enemigos que lo atacan desde diferentes flancos. Incapaz de vencerlos solo con disparos directos, decide disparar a los enormes tanques de flotación que mantienen la estructura sobre el agua, provocando que todo el edificio comience a hundirse en el canal. Con cada tanque que explota, la estructura se sumerge más profundamente, y en medio del caos, el sujeto del parche termina perdiendo el maletín. Desde el exterior, varias lanchas de la policía comienzan a rodear la edificación mientras ésta se desploma gradualmente. Los disparos resuenan en el interior, donde Bond se ha quedado sin munición y ha decidido enfrentar a sus adversarios utilizando únicamente lo que tiene a mano. Tras golpear a uno de ellos con un tablón de madera, se abalanza sobre el siguiente. En un instante de caos, mientras James lo mantiene sometido, el sujeto del parche abre fuego y asesina accidentalmente a uno de sus propios socios. Simultáneamente, Vesper se encuentra atrapada en un ascensor que se sumerge cada segundo más profundamente en el canal. Al agotarse las balas, el hombre del parche empuña una pistola de clavos y logra impactar a Bond en la espalda en varias ocasiones. A pesar de la desventaja numérica, no resulta sorprendente que el agente 007 salga victorioso al emplear esa misma herramienta para dispararle al sujeto directamente en el ojo. No obstante, surge la pregunta crucial: ¿podrá salvar a Vesper o la dejará morir ahogada? De repente, la cabina del ascensor cae por completo bajo el agua y James se arroja desde las alturas en un intento desesperado por rescatarla. Sin embargo, Vesper se lo impide. Ella ha retirado la llave de la cerradura, tomando la trágica decisión de morir allí mismo. A James solo le queda observar con impotencia cómo ella se ahoga, lo que desata una furia interna que le otorga la fuerza necesaria para forzar la puerta del ascensor y sacarla del agua. Sin embargo, tras los minutos más largos del mundo practicándole maniobras de RCP, Vesper no reacciona, ha muerto. En ese instante descubrimos que el señor White los observa desde la distancia, alejándose con el maletín en su poder. A la mañana siguiente, M le informa a Bond que Vesper tenía un novio al que amaba profundamente, quien había sido secuestrado
por la organización de White para chantajearla. Esa fue la razón de su traición. No obstante, al enterarse de que su pareja había muerto bajo tortura, Vesper decidió seguirlo hasta la tumba. En cuanto al señor White, las autoridades no tienen rastro alguno. Ha desaparecido con el dinero y ahora es un fantasma para la inteligencia británica. Pero eso no es del todo cierto. En el teléfono de Vesper quedó un mensaje bloqueado que, tras introducir la contraseña que Bond usó para el torneo, reveló el número de contacto del señor White, un último acto de redención de ella hacia él. Unos días después, Bond localiza a White en una lujosa villa. Tras realizar una llamada para confirmar su identidad, le atraviesa la pierna de un disparo. La película concluye con el agente 007 presentándose con su frase icónica: "Mi nombre es Bond, James Bond".